profe. Si estamos en condiciones, ya compartimos. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, ya entramos a la parte del conocimiento de las alteraciones en nuestro organismo, ¿no? Vamos a empezar por ver el proceso de la atención de enfermería a personas con alteraciones en el medio interno, ¿sí? O sea que vamos a tratar de recordar, ¿no?, cómo cuál es la composición de los líquidos corporales, ¿no? Sabemos que en el adulto promedio el 60% de su peso está constituido por agua y por electrolitos, ¿no es cierto? Los factores que influyen en el equilibrio de estos líquidos corporales son la edad, el sexo y las grasas corporales. Eso ya lo saben ustedes. También, por bioquímica, ustedes saben que el líquido corporal se localiza en dos compartimentos de líquidos, ¿no? El espacio intracelular, que es el líquido de las células, y el espacio extracelular, que es lo que está fuera, en el exterior de la célula. Alrededor de las 2/3 partes del líquido corporal se encuentra en el espacio o en el compartimento intracelular y se localiza fundamentalmente, como lo vemos acá, en el músculo esquelético, ¿no? O sea que el líquido intracelular se encuentra, como su nombre lo indica, dentro de las células, ocupa las 2/3 partes del líquido, y donde se localiza fundamentalmente en la masa del músculo esquelético, como vemos acá, en estas dos fotografías de la diapositiva, ¿no es cierto? Mientras que en el compartimento extracelular se subdivide entre el espacio intravascular, el espacio intersticial, también denominado intersticio, y el espacio transcelular, ¿verdad? En el espacio intravascular, que es el líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, esto contiene el plasma, de un promedio de 6 litros de sangre aproximadamente, 3 litros están contenidos en el plasma, como si fuera el vehículo. Los otros 3 litros, contienen eritrocitos, leucocitos y trombocitos, ¿no? Eso en el espacio intravascular. Mientras que en el espacio intersticial, ¿sí?, o intersticio, también llamado espacio entre las células, contiene el líquido que rodea a la célula y es de aproximadamente 8 litros en el adulto, ¿no? Que es la linfa, que la linfa es el ejemplo, ¿no es cierto?, de este líquido. Esto está en el espacio que está entre las células, ¿no? El intravascular, como su nombre lo indica, dentro de los vasos; el intersticial o intersticio, entre las células; y el transcelular es la división más pequeña de los líquidos, que contiene aproximadamente 1 litro, ¿no es cierto? Esto está compuesto por el líquido cefalorraquídeo, el pericárdico, el de la sinovial, como lo vemos acá. Bueno, acá es lo que estábamos conversando recién. En el intersticial, ahí vemos en la diapositiva, y en el espacio transcelular, que es lo que le decía hace un ratito, que es alrededor de 1 litro, está
el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, el líquido de la sinovial, que es el que se encuentra entre las articulaciones, ¿no es cierto? Eso que está entre articulación y articulación para evitar que se roce el hueso, ¿no es cierto? En el líquido intraocular, el líquido pleural, el sudor o transpiración y las secreciones digestivas. Todo eso conforman 1000 centímetros cúbicos. Esto ustedes ya lo saben, lo que estamos haciendo es solamente recordar, ¿verdad? Sabemos entonces que el líquido corporal se desplaza entre estos dos compartimientos, ¿no es cierto? Y se desplaza de tal manera que siempre se trata de mantener el equilibrio entre los espacios. Cuando por alguna razón hay alguna pérdida de líquidos, estamos frente al desequilibrio. Entonces, nunca se pierde, nunca desaparece esa pérdida, ¿cierto? Sino que siempre se va tratando de compensar, se va a otros lugares constituyendo lo que se denomina el tercer espacio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo estaba constituido el tercer espacio? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan, chicos? Sabemos que tenemos los dos grandes espacios, el intravascular y el extracelular, ¿verdad? Además, estos que están como contenido en el líquido cefalorraquídeo, en el pleural, en el pericárdico, y mantenemos un equilibrio constante, ¿no? Por eso justamente se llama el equilibrio de los líquidos y electrolitos, que después nos va a ser muy útil a nosotros, y ustedes ahí van a entender la razón del balance hidroelectrolítico que realizamos en la atención de los pacientes, ¿verdad? Entonces, a veces, por alguna descompensación, el líquido se mueve, no se pierde, sino que se localiza en otro espacio, y se llama tercer espacio. ¿Recuerdan esto? Fisiología, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el tercer espacio entonces? Es la pérdida del líquido extracelular en un espacio que no contribuye al equilibrio que tiene que haber entre el líquido intracelular y extracelular. Y recibe el nombre de desplazamiento de líquidos al tercer espacio. Aquí podríamos estar hablando cuando aparece, por poner un ejemplo, el edema de miembros inferiores ante determinadas enfermedades. ¿No es cierto? Recuerdan eso. Entonces, al disminuir el gasto... Sí. Disculpe, el edema, entonces, eso sería el tercer espacio. Una forma de generarse el tercer espacio. Que se puede dar en el pie, la mano, o cuando dice que se forma el líquido en los pulmones y todas esas cosas, ahí podría ser eso. Exactamente, es allí cuando se está corriendo y aparece, porque el líquido nunca se va a perder. Rompe el equilibrio, pero en algún lado tiene que estar. Que esto es sinónimo de las patologías que después vamos a ir desarrollando. Pero claro, y a veces esos, digo porque mi papá, por ejemplo, él tenía problema de que se le hinchaban los pies y las manos y trataban con diuréticos de hacerle eliminar esos. O por ejemplo también tenía mi perrito que él tenía problemas de corazón y eso le afectaba el riñón y le hacían una punción para sacarle ese líquido porque no se le llenaba y no lo dejaba. Y bueno, eso
Claro, no dejaba respirar porque hacía presión. Ustedes saben, ¿no es cierto?, por fisiología, que el riñón trabaja en una forma coordinada con el corazón y por otra parte con el mantenimiento, el equilibrio de la presión arterial, por el complejo renina. Entonces, cuando esto, por alguna razón fisiopatológica, se modifica, el líquido va y se localiza en otros lugares. Por eso les decía, para darle un ejemplo que se ve todos los días, podemos decir el edema en miembros inferiores, que es lo que más se ve. Pero también puede aparecer en el abdomen lo que se llama ascitis, ¿no? Que es el abdomen globuloso ese por acumulación de líquido. Es exacto, sí. ¿No es cierto? Que por cirrosis, bueno, por las patologías ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, entonces es lo que yo le decía, hay que traer a la memoria lo que aprendimos en fisiología. También otra forma de que se acumule líquido en otros espacios son las heridas, el gran quemado, también. Bueno, al disminuirse el gasto urinario, ¿no es cierto?, a pesar que se haga un tratamiento correcto de la patología, va a haber un desplazamiento, como decíamos, hacia el tercer espacio. ¿Qué sucede entonces? El gasto urinario se reduce porque el líquido del espacio intravascular, que pagar los riñones, ¿no es cierto?, recibe menos flujo sanguíneo, lo cual tiene que ser compensado como entra menos a través del flujo sanguíneo, se trata de compensar disminuyendo el gasto de orina, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aparecen las grandes complicaciones. ¿Cómo se llama cuando disminuye la orina? Porque estamos viendo procesos de enfermería en pacientes con este tipo, con trastornos en el equilibrio de los líquidos y electrolitos. ¿Cómo se llama cuando disminuye la orina? Terminología, primer año. ¿Cuándo? Oliguria puede ser. ¿Cómo? Oliguria. Oliguria. ¿Qué quiere decir oliguria? Entonces, no te escuchamos. Un micrófono, vale. Perdón, la evacuación de la orina. De la orina. Disminuye la producción o las veces que se micciona, o ambas cosas. ¿Qué te parece, Franco? Cristian. ¿Cómo es, Joana Núñez? Profesora, sería como que disminuye la orina, el volumen de orina dentro de las 24 horas. ¿Qué disminuye? El volumen de la orina dentro de las 24 horas. Ajá. ¿Por qué? Dijimos. ¿Quién había contestado? ¿Horacio, vos eras? ¿Quién era? No, yo no. ¿No? ¿Quién era? Profe, por falta de líquido, ¿puede ser? Era Fabricio, profesora. ¿Fabricio? Claro. No te estoy viendo. Acá estoy, al lado. Está como Yelén está. Claro. Sí. Ah, sí, ahí te veo. Ahí está. Sí, sería como que disminuye todo el volumen de la orina dentro de las 24 horas, ya sea por algún
No, pero Como la este, una, explicación, la explicación la tenés. ¿Por qué? Porque Con ¿qué una decimos? falla, Escúchame, lo terminamos de decir. Entonces, ¿qué dijimos? Que es un mecanismo de compensación. Contestaste correctamente vos, ¿eh? Contestaste correctamente. Yo te estoy diciendo cómo, porque vos lo que te estoy pidiendo es que me contestes técnicamente nada más, ¿eh? Al disminuir el flujo de sangre de ingreso por los túbulos al riñón, entonces en un mecanismo de compensación disminuye la orina y estamos en oliguria, ¿eh? ¿Así? ¿Verdad? Vale, vos dijiste bien. ¿Mm? Lo que pasa es que yo quiero que aprendan a contestarme así, porque no es que se da por de casualidad la oliguria, ¿no? La verdad que es un signo grave en el equilibrio de los líquidos. Esto se hace para compensar, porque lo mismo necesitamos, aunque esto se haya ido al tercer espacio, nosotros necesitamos el mismo volumen de sangre circulando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, correcto. Entonces, o sea que, en concreto, ¿qué es lo que pasó? Hay una deficiencia en el volumen del líquido intravascular. ¿Qué sucede? Para compensar esto, no solamente la oliguria, sino también el aumento de la frecuencia cardíaca, hipotensión, la disminución de la presión arterial y de la presión venosa central, hay edema. ¿Y por qué te parece, Cristian, que va a haber aumento de peso? No, profe, no sé. Aumenta el peso porque hay retención de líquidos. Entonces, un cuidado nuestro en la aplicación del proceso de enfermería es el control diario de peso cuando estamos con estos problemas. Es decir, no es solamente la oliguria, sino también, porque va a haber un aumento de peso que va a estar atribuido en este caso, ¿a qué? A la retención de líquido. Por lo tanto, al haber esta retención de líquido, estaríamos con alteraciones en el balance de los líquidos. ¿Hasta cuánto puede un ser humano retener el líquido, profe? ¿Qué líquido? El líquido del tercer líquido No, que pero se va. claro, lo que pasa es que, ya te digo, no se lo pierde, está en algún lugar. Claro, en Ahora, algún si lugar vos, está, pero pero escúchame, esa es una pregunta que no tiene sentido. Ahora, escúchame, si vos tenés una persona que está con edema, ¿m? Edema de miembros, y está teniendo una neumonía, ¿sí? Acá ya no estamos hablando del tercer espacio allí. ¿Qué va a suceder con ese líquido que tiene en miembros inferiores? Por el mecanismo de compensación que tienen los líquidos, chicos. ¿Qué va a pasar? Esto ustedes lo saben por fisiología. Porque un cuidado de enfermería nuestro, que tenemos que tener en cuenta justamente cuando tenemos al paciente en reposo con una neumonía, es que ese líquido que está puesto en miembros inferiores va a ascender. Por eso ahí tenemos que ser perspicaces para ver en la zona sacrococígea si no hay aumento de líquido, allí. Y eso puede pasar a los pulmones, y tenemos un mecanismo de descompensación total que termina con una neumonía de aquellas. Porque es por dónde vamos a ubicar los líquidos. Entonces, siempre va a haber mecanismos compensadores. Para eso, por supuesto,
hay medicamentos. Hay medicamentos que van a forzar esta situación, pero tampoco se puede abusar. Porque si hacemos, por ejemplo, bueno, eso es más adelante, si el médico indica diuréticos de orden mercurial, podemos llegar con un desbalance entre el sodio y el potasio y provocarle un paro cardíaco, ¿no? Estaríamos en presencia de eso. Bueno. Yo les dije que tienen que dormir con ¿cómo se llama? Nuestra consulta. Brunner. Tenemos que dormir con Brunner, ¿eh? Bueno, aquí también está lo que ya les dije anteriormente. Este desplazamiento del tercer espacio se puede provocar ascitis, que la ascitis puede llevar a peritonitis, obstrucción intestinal y hemorragia masiva hacia una cavidad corporal. Por ese exceso de líquidos que tenemos. También, como ya les dije, acá tenemos un caso de ascitis. Vean, chicos, acá. Esto es una ascitis, la acumulación de líquidos en el abdomen. Esto se ve en descompensaciones cardiocirculatorias o también en los problemas hepáticos como la cirrosis. Fíjense acá un edema de manos, donde también donde se pierde mucho líquido es en el gran quemado. El gran quemado no es solamente dolor, sino la cantidad de líquido que se pierde. O en el caso de grandes heridas en los grandes accidentes. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a tratar de terminar el electrolito. Sabemos que tenemos electrolitos en nuestro líquido corporal, que son sustancias químicas llamadas cationes y aniones. Los cationes de carga positiva y los aniones de carga negativa. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los principales cationes en los líquidos corporales? Sodio, potasio, calcio, magnesio e hidrógeno. Y entre los aniones tenemos fosfato, bicarbonato, las proteínas y cloruros, entre otros. O sea que estas sustancias químicas se van uniendo en combinaciones que ustedes también lo saben por bioquímica, en combinaciones que son muy variadas. También sabemos que la concentración de los electrolitos se miden en miliequivalentes por litro, ¿no es cierto? Que es una medida química y no en miligramos, ¿verdad? Por eso hablamos de miliequivalentes, ¿sí? Eso depende mucho, se define por la equivalencia de la actividad electroquímica de 1 miligramo de hidrógeno. A eso se llama miliequivalente. Bueno, las concentraciones de los electrolitos en el líquido intracelular, ¿no es cierto?, difieren de sus similares en el líquido extracelular. O sea que se requieren de técnicas especiales para medir esto. Pero podemos explicarlo de la siguiente manera. Los iones de sodio que tienen carga positiva exceden mucho al de los otros cationes que están en el líquido extracelular. La concentración de sodio afecta la concentración global de este líquido. Pero necesitamos del sodio, ¿para qué? Para regular el volumen corporal de sodio. Es por eso que ante la retención de líquidos, es decir, hay que decirlo bien, la retención de sodio provoca la retención de líquidos. Y las pérdidas excesivas pueden dañar ese equilibrio en el volumen de los líquidos y los electrolitos.
También sabemos que el líquido extracelular tiene baja concentración de potasio. O sea que son muy pocas las variaciones que se tienen que dar entre los mismos. Es por eso que el organismo dedica una gran cantidad de energía para mantener el predominio en el líquido extracelular del sodio y en el intracelular de potasio. ¿Sí? Ese equilibrio tiene que ser permanente. ¿Sí? Porque la alteración en alguno de los dos va a traer inconvenientes serios de salud. Ahora, ¿cómo mantiene ese equilibrio? A través de las membranas celulares. O sea que se van intercambiando los iones de sodio y de potasio. Acuérdense también de la bomba de potasio y de cómo se movilizan por presión oncótica y por la osmolalidad. ¿Sí? Bueno, este mecanismo, digamos, de movimiento de los líquidos a través de la pared capilar en los tejidos se da por la presión hidrostática. O sea que aquí llamamos la presión hidrostática a la presión que ejerce el líquido sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Donde en los extremos de los vasos arteriales y venosos, mediante la presión osmótica, como les decía, ejercida por las proteínas plasmáticas, ¿sí? La dirección de estos líquidos va a depender de las diferencias que haya entre estas dos fuerzas opuestas, que son la presión hidrostática y la presión osmótica. También hay que tener en cuenta en esto que el líquido extracelular va transportando otras sustancias, como son las proteínas, las enzimas, y transporta los componentes celulares de los eritrocitos y los leucocitos del cuerpo.